Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión 8, parte práctica del curso, pues, ¿no? Am, bueno, no hay nada más que decirles, pues, ¿no? Que llegamos al final del curso. La sesión del día pretende solo contextualizar cómo es que se podría dar un inicio al tema de la programación con grafos. Y luego, pues, ya tendría que hacer un cierre, haciendo un review de todo lo que se vio en la parte del curso, pues en la parte práctica o teórica, digámoslo así, y para finalmente, pues, recaer en un detalle de lo que sería, pues, su producto académico final, su evaluación final. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso, de modo que ustedes puedan, ya tener la información, pues, ¿no? Pregunta, ¿ven mi pantalla? ¿La tienen a la vista? Muchas gracias por las respuestas. Perfecto. Gracias a todos. A ver. Ya, vamos a abrir el DEVC. Que lo vamos a usar en la mitad de la pantalla, pues, ¿no? Digámoslo así, por acá. Y en la otra mitad usaremos un poco de Miro. Bien, vamos a iniciar entonces. Lo que vimos el día de ayer fue el tema de cómo trabajar grafos, ¿no? Básicamente vimos de que un grafo podía ser representado con una estructura, ¿no? ¿Cierto? Este grafo, pues básicamente respondía a la necesidad de que yo tenía que hacer una lista de una cantidad de nodos, por así decirlo, ¿no? Un poquito más grueso, digámoslo así. Y pues de esa forma. Entonces, a ver un poquito por acá. Listo, ¿no? Un grafo, pues al final tenía que tener una cantidad de nodos y pues de un nodo podíamos enlazar otros, ¿no? Bajo la misma característica. Entonces, la idea era esa, ¿no? De que de esa forma yo pueda enlazar diferentes tipos de nodos. Y el último, pues tendría que apuntar a null, digamos así. Ya que, ya que sería el último valor que tenemos al respecto, ¿no? Entonces, significa que el grafo que quiero representar en la pantalla, ¿cuántos nodos tiene? 4, pues, ¿no? ¿Esta relación entre nodo y nodo significa algo o solamente es representativo para mantener un orden de los nodos, por así decirlo? Solo es representativo, ¿cierto? Lo importante es saber que estos nodos, por ejemplo, el nodo A, ya, el nodo A se relaciona con el nodo B de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a hacer esa relación. Eso es lo que hicimos en la clase anterior. Entonces el nodo A se relaciona con el nodo B.
Y este es el nodo D. Ahí está. Para que haya una relación entre eso, ¿no? Profe, a ver, explíqueme un poquito. Pues básicamente estábamos haciendo algo como esto, en la que, pues me voy a prestar estos nodos un momento para poder explicar, en la que yo pueda representar esto, ¿no? Un grafo de la siguiente forma. Podríamos ponerle acá el nodo A, este sería el nodo D, este sería el nodo C, por ahí que me faltaría un nodo más, pues lo voy a duplicar, y ahí está. Entonces, imaginándonos que esto va a funcionar así, ¿ya? Ok, va por acá, necesito una curvatura, y llega acá mismo. Podría ser así, ¿no? Esto que acabo de hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Profe, ¿no? Al toque nomás. Profe se llama. Listo. Y pues básicamente ya sabía que iban a decir eso al toque. Pues de esa forma podríamos empezar a representar un grafo. Entonces nos damos cuenta que existen... Ahí tenemos un grafo, ¿cierto? Que podemos representar esto acá. Ahí están los 4 nodos, digámoslo así. Es un grafo dirigido, como ustedes pueden ver, el que necesitamos representar. Entonces, por un lado, hemos representado los nodos de color celeste, pues estaría bien que los pinte de celeste para que se comprenda mejor. Además, el relleno le vamos a poner celestito. Y el borde, pues, ya no lo vamos a usar. Así está. Creo que se parece el color, ¿no? Aunque un poco distinto a salir. Y las líneas, que son, ¿cómo se llaman estas líneas? No recuerdo cómo se llaman. Las líneas son pues los arcos o las aristas, ¿no? Que también las tenemos que representar. Entonces, para ser más exactos, voy a tratar de encajar mi diagrama para que se comprenda, para que se vea tal cual el ejemplo. Ahora necesito pues crear los arcos, ¿no? Entonces, por ahí que voy a necesitar otro elemento de los mismos, ¿ya? Pero con un puntero diferente, ¿no? Esta vez el puntero va a ser distinto y va a tener la capacidad de apuntar a un qué. A una arista. Esto es lo que estábamos haciendo, ¿no? Antes, pero ahora lo estoy graficando mucho más detenidamente, por así decirlo. Bueno, se podría decir que las aristas son así, ¿cierto? Y si se dan cuenta, pues este de acá tiene dos punteros, ¿no? El rojito, que tiene la capacidad de apuntar a qué? A nodos, y el celestito o azulito, que tiene la capacidad de apuntar a qué? A, a aristas, ¿no? A una estructura del tipo arista. Entonces ahí tenemos dos elementos. Por ahí, mira, ve, A tiene una arista. ¿Cuál es la arista de A? ¿Hasta dónde va? Es esta, ¿no? ¿Hasta dónde va esta arista? Hasta B, ¿cierto? Entonces, esta arista, por supuesto, tiene la posibilidad de apuntar a otra arista todavía, pues la voy a devolver en el término de la configuración, porque va a ser azul, o sea, un puntero a otra arista. Por lo pronto no hay nada, entonces sería de que le hacemos apuntar a null, pues, ¿no? Tal cual sucedió hace rato. Podría estar apuntando a null. Pero esta arista de acá tiene que tener un destino. ¿Cuál es? El nodo, el nodo D. Aquí está, este es el destino. El nodo D. Profe, ¿así nomás? Sí, así nomás. Solo que es un puntero de ese color, ¿no? Con capacidad de apuntar al nodo. Entonces, hemos diseñado o hemos creado la primera relación, por así decirlo, ¿no? De A hacia D. Ahora, ¿cuál sería la otra? ¿De B hacia dónde? Hacia B, ¿cierto? Entonces, igual, pues voy a necesitar de una arista. Ahí está.
Profe, pero te estoy incomodando con otro. Ok, la vamos a reubicar para que no moleste. ¿Ya? Así. Y de acá va a salir un puntero. ¿De qué color va a ser este puntero? De color azul, porque tiene la posibilidad de apuntar una arista. La arista siguiente de esta, pues no hay, solo es una arista la que vamos a tener. Entonces simplemente la ponemos así. ¿Y esta arista dónde tiene que apuntar? Aquí está B. ¿De B hacia dónde? Hacia B. Bueno, es lo que tiene que hacer. Entonces, como B está por acá, pues apunta hacia acá. Ya está. Abstractamente estamos haciendo bien la representación, ¿no? Estamos perfectos. ¿Ahora qué vendría? Pues de C hacia D. Ok, C también tiene otra arista. Voy a copiar, voy a pegar. Solo que esta de acá tiene como destino ¿dónde? D. Acá. Acá lo voy a poner por acá. Este era por acá. Pero es de color rojo, ¿no? Punterito rojo. Y desde B, ¿hasta dónde va? Hasta B. Ok. Desde D, ¿va a ir hasta dónde? Hasta B. Profe, ¿y ahora por dónde lo pasamos? Le hacemos dar una vuelta si quieres, P. No hay problema, lo hacemos llegar como sea. Pero que se entienda, profe, ya que se entienda. No hay problema. Vamos a llevarlo por acá. Llevarlo por acá. Baja, baja. Baja, baja. Ahí está. Está llegando a la fuerza. Ahí está, ¿ve? Ya llegó ya. Desde D hasta D. Pero esa es la idea, pues, ¿no? Esa es la lógica. Ok. ¿Cómo se llama esta representación? Pues esta representación es grafo multienlazado. ¿Ok? Es la forma más sencilla de representar un grafo. Si te das cuenta, el nodo tiene dos punteros. Un puntero azul que tiene la capacidad de apuntar ¿a qué? ¿A qué apunta el puntero azul? A aristas, ¿no? Y tienes un puntero verde, algo así, ¿no? Un puntero verde que tiene la capacidad de apuntar ¿a qué? A nodos, ¿no? Entonces, esa es la gráfica. Profe, entonces, partiendo de eso, ¿cuál es la idea? De hecho, no voy a programar todo el grafo, nos tomaría unas 4 o 5 horas explicándolo detalladamente. Solo les voy a dar el paneo inicial. Y el paneo inicial tiene que ver con, ok, ¿cómo se genera esta lista, este nodo? Y a partir de ahí, ¿cómo es que se convertiría toda la lógica, ya? Solo vamos a hacer eso. Es más, ni va a correr nada, o sea, sean pacientes. Ya luego les comparto un programa donde se puede ver la aplicación de los nodos y puedan estar probando. Y por acá estará, pues, el email. Por supuesto, un programa de grafos te pedirá muchas cosas, ¿no? ¿Cierto? Tendrá la posibilidad de hacer muchas cosas distintas. Bueno, ahí está. Perfecto. Entonces, ahora necesitamos dos de estas cosas, pues, ¿no? Digámoslo así. Voy a necesitar un extract que va a representar un vértice. ¿Estamos bien? Y este vértice, entre otras cosas, pues va a representar esto de acá, ¿no? El ABCD, o sea, allí hay un dato, un valor. Entonces, definitivamente, pues si es ABCD, será pues char nombre, me imagino, ¿no? Porque es una letra. Profe, si es 1, 2, 3, 4, pues le pones un int, no hay problema. Y luego tiene dos cosas importantes. Primero, ¿un puntero a qué? Un puntero a nodo, pues. Entonces, uno que tenga la capacidad de apuntar a un mismo vértice. Y le llamamos, pues le llamamos siguiente. Ya está. ¿Listo?
pero también tiene que tener la capacidad de apuntar a otro de estos elementos, que se va a llamar arista. Profe, no existe todavía. Sí, pero ahora va a existir una arista. Y la arista pues será la siguiente también, si es que así la queremos llamar. Profe, entonces, ¿pueden haber dos datos del mismo tipo? Esto se llama sobrecarga, ¿no? Sobrecarga de nombres. Bueno, de operadores. Tendría que explicar todo el proceso. Le cambiamos. A ver, entonces, un vértice, ¿qué tiene? Un vértice, cuando se une con otro vértice, ¿qué tiene? Adyacente, ¿sí o no? Tiene su adyacencia. Y una arista, pues, permite saber, pues, el inicio y la llegada, ¿no? El inicio y el fin. Entonces, la arista inicia acá y otra será el destino, digámoslo así. Porque un vértice tiene su adyacente, ¿no? Y una arista, ¿qué tiene? ¿Un qué? Un destino, ¿no? Punto de partida, su destino. Bueno, esta es una idea de llamarla. Solo para diferenciarlo, ¿no? Ok, entonces, con esto estaríamos representando ¿qué? Esto de acá, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué nos falta representar ahora? ¿Mm? Esto de acá, ¿no? La arista. Entonces, la arista va a ser ostrostrak, pues. Digámosle así, se va a llamar arista. Y la arista básicamente tiene dos cosas, ¿cierto? ¿Qué tiene? Un puntero siguiente con capacidad de apuntar a un qué? A otra arista, ¿no es cierto? Digámosle así, pues, la siguiente arista. Y también tiene un puntero a qué? A un vértice, ¿sí o no? Pues, que sería, pues, tal cual alguien lo dijo, ¿no? El incidente de esta arista, ¿no? ¿Cierto? Su incidente de una arista, pues va a ser un vértice, ¿no? Y ya está. Profe, si el grafo es ponderado, es decir, en la arista le ponemos un valor, ¿te acuerdas que en la teoría decíamos, ¿no? Ok, de A hasta B vale 30. ¿Te acuerdas que hicimos eso en la teoría? ¿Cómo se representaría eso? Pues fácil, ¿quién tiene el valor? La arista, ¿sí? Y en la teoría decíamos, ¿no? Eso puede significar varias cosas, ¿no? ¿Cierto? Puede significar varias cosas. Lo podemos complicar más, es decir, lo hago en base a una estructura o lo hago en base a un elemento, porque un vértice, por ejemplo, tiene su ponderación, ¿sí o no? ¿Cierto? O tiene los datos del nodo, y una arista tiene su ponderación. Yo le podría decir así, ¿no? Ponderación, ¿ya? O pond nada más, ponde, ¿ya? Asterisco, eh, datos, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que debería crear otra estructura, se llame como ponde, y que a la vez esta ponderación guarde, por ejemplo, int. ¿Te acuerdas qué podía valer este 30? Este 30 podía representar, me dijeron, una distancia. ¿Se acuerdan? Ya está. Profe, pero pueden haber más de un valor. Podría haber una distancia, puede haber valor. Ah, entonces le agregas más cosas, ¿no? Pues, int distancia, float, peso. Me confundí de tecla. Peso. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué se imagina? Que cuando uno haga arista y se dirija a los datos, pues ahí dentro va a haber toda una estructura. ¿La ves o no? Esa sería una forma. La otra forma, simple, ¿no? Quito esto de acá, la pongo como comentario y diría, pues, ¿no? Ok, entonces acá int ponderación. ¿Sí? Pero esa ponderación responde a una ¿qué? A una distancia. Si lo hacemos así, esto de acá abajo ya no se, ya no se usaría. Pero también sería una opción. ¿Captan la idea? ¿La comprenden? Sí, no, más o menos. Carlos dice que no, Luis me dice que sí, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo ya? Ya estamos empezando a anidar, ¿no? Poner una estructura dentro de otra. O sea, profe, me estás diciendo que el vértice
puede apuntar a otro nodo del tipo vértice, la arista puede apuntar a otro nodo del tipo arista, o sea, tal cual sucede acá, y si le vas a ponderar datos, podrías hacerlo a partir de un extract o podrías ponerlo como datos. Es más, los nodos dentro de los vértices podrían tener otras cosas, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que ya cuando llegas a los fundamentos, te has dado cuenta que la posibilidad es muy, pero muy amplia, es tan dispersa, tan abierta a distintas posibilidades. Y eso es lo bonito cuando empiezas a conocer la parte teórica, los fundamentos, ¿no? Y así te apasiona, puedes empezar a decir, ¿no? Ah, entonces ya pues esto fluye así, de esta forma, ¿no? Te diste cuenta que si partes desde este punto, ya las otras cosas son mucho más fáciles de gestionar, por así decirlo. Opiniones, ¿qué les parece? ¿Qué les parece, es, digámosle así, ¿no? Esta invitación a que ustedes ya en un próximo curso, aquellos que estén más afianzados a la programación o quieran orientarse por ahí si son de sistemas, ya les puede abrir otra perspectiva, ¿no? Ya verlo desde el punto de análisis de ese tipo de caso. Ujú. Profe, y por ejemplo, ¿qué pasa si los vértices, dice, no tienen nombres? Pues ahí falta algo, ¿no? Por una, puedes ponerle char nombre, debajo le puedes poner int ponderación, ya tú le dices, ¿no? Int valor. Pero otra sería, ok, pues, no sé, imagínate, un vértice que sea un usuario de Facebook, por ejemplo. Entonces le vas a decir usuario, ¿cierto? Punto datos, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a crear en cada vértice los datos de un usuario, lo que significa que más abajo tendríamos que crear otro extraction, ¿no? Ya me captas la idea. Entonces, y en este extract te empiezas a loquear ya, pues, ¿no? Entonces dices, ¿no? Extract, ¿cierto? Usuario. Dime, usuario de Facebook, dame tres características, tres componentes. ¿Qué tendrías? A ver, por supuesto, ¿no? A ver, char, nick, digámoslo así, ¿ok? ¿Cierto? Nick, ¿de cuánto? Ya, de 20. Ok, char as. ¿Ya? O sea, haciendo nuestra propia situación, digamos, ya. 20 también. ¿Qué más? A ver, char, correo, ya, listo. Entonces acá le ponemos 35. ¿Ya? Foto, ya, pero eso ya sería un fichero, ¿no? Para enlazarle, ¿no? La dirección de un fichero, la foto de perfil y todo eso. Int edad, o sea, solo para abrirte la perspectiva, ¿no? Entonces, fíjate cómo ya uno puede empezar a generar eso. Profe, pero esto no sería mejor ya almacenarlo en una base de datos. Profe, ya es la gestión de ficheros, ya, entonces ya las cosas son más amplias, ¿no? Pero por ahí quería llegar hasta este punto. Si en un momento tú llegas a este punto y dices, ah, ok, funciona, creo que ya comprendí la idea de las estructuras de datos, pues te das cuenta desde la semana uno hemos ido poquito a poquito, ¿no? Y si hasta este punto por lo menos me comprendes cuando explico, a pesar de que no lo repliques todo, ya está, ¿cierto? ¿Viste? Profe, con eso haremos la tesis. Ok, si te sirve, pues, ¿no? No hay problema. Eso ya depende de cada quien. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué opinan, caballeros? Entonces, por ahí quería enfatizar, inclusive en una imagen, en el video de presentación, en la que, pues, está por ahí, ¿no? Más allá del feito que está por acá, ¿se dan cuenta lo que significa el curso? Ahí nada más. Sí, ¿no? Creo que ahí involucramos todo lo que el curso significó para nosotros. Y es de esa forma en la que les puedo decir, pues sí, creo que quemando los pasos, yendo de a poquito, hemos llegado a comprender cuáles son los fundamentos, la forma del trabajo de la gestión de datos, ¿no? Muchos de ustedes pues, son programadores, evidentemente, ya ven la aplicación desde otro punto de vista, pero por ahí he intentado darles una perspectiva diferente para que puedan ver ya con otros ojos cuando gestionan memoria, profe, y en la programación orientado a objetos, pues ya creas tus clases de mejor forma, más óptimas, ¿no? Igual de que hoy en día con las librerías que existen, pues todo se hace mucho más fácil. Así está. Opiniones.
Está interesante, dice, ¿no? Sí, o sea, más que, o sea, digámoslo así, pues, ¿no? Más que volverte un programador, pues importa saber que si tú comprendes la lógica bajo la cual se crean estos tipos de elementos, pues, diciéndolo en jerga, nadie te va a trolear, ¿cierto, ingeniero? Sí, o sea, y esto, como es aplicado a muchas circunstancias de la realidad, te va a dar nociones de cualquier tipo de flujo de datos en una organización. Desde, sinceramente, aplicado desde una solicitud que llega a la oficina de tu trabajo y cuál es el flujo y la consecuencia y las cosas y a los lugares que le afecta. Un tipo de respuesta a un correo electrónico, por ejemplo, qué situaciones puede generar. Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, creo que hemos concluido satisfactoriamente esta parte, ¿no? Es así. Creo que de esa forma van a poderlo comprender mejor. Mm, preguntas o comentarios finales respecto a la parte teórica, la parte de contenidos del curso, ya para pasar a la segunda parte, en la que documentamos ya cómo es que se da el curso o cómo se va a desarrollar la otra parte de la evaluación. Ah, no, pues me falta el review, ¿no? Cierto, voy a ir por ese lado. Un momento. Voy a cargar la información. Ahí está. Bueno, de ahora pues hablaré acerca de la integración de conocimientos que tiene la, la, bueno, el curso en realidad, ¿no? Entonces, pues previo a esto, tuve que hablar un poco acerca de lo que significa la gestión de base de datos y es a donde recabe el curso porque su siguiente curso ya tiene que ver con bases de datos, ¿no? Y se dieron cuenta que ya llegando a este punto, uno necesita almacenar la información de manera distinta para poderla gestionar. Porque te imaginas, todo en memoria. ¿Qué pasa cuando se acaba un programa y se cierra? ¿Los datos se quedan o se van? Son volátiles en la ejecución de un programa, ¿cierto? Ya que se ejecutan a nivel de la memoria. Exacto, se esfuman, son volátiles. Entonces, si uno ya quiere que se almacenen, pues tiene que hacer de que estos programas generen ficheros, fuentes de información, lugares de almacenamiento. Y ahí viene pues el tema de las bases de datos, ¿no? Hoy en día las bases de datos se trabajan desde diferentes paradigmas, ¿no? Desde las más convencionales, como bases de datos relacionales, las bases de datos orientadas a objetos, hasta los nuevos paradigmas que hoy en día implican en el Big Data, ¿no? Como la gestión de los SQL, los no SQL, los data lakes, más allá del data warehousing ordinario que se trabaja, ¿no? Entonces son cosas que uno ya debe empezar a conocer a partir de esto, ¿no? Una cosa es darle instrucciones a la computadora, gestionar la memoria, hacer ese tipo de cosas, y ya ahora para gestionar los datos, pues para que tus programas sean eficientes, tienen que ser capaces de comunicarse con las bases de datos. Entonces, si uno va a empezar a almacenar datos de esta forma, eh, pues mejor es tener un repositorio dedicado a él, ¿no? Un SGDB, un sistema de gestión de base de datos que sea capaz de hacer eso, ¿no? ¿Cierto? Con todas las características que estas tienen, ¿no? O sea, con las características que te permiten control, restricciones, compartir, un acceso concurrente y todo eso, ¿no? Pero ya es el mundo de las bases de datos. Entonces, sí, hasta ahí pues llega el curso. Y este curso, antes de dejarte en la puerta para la clase siguiente, termina de la siguiente forma, ¿no? Vamos a hacer la integración de conocimientos.
Todo comenzó 8 semanas atrás, es cierto, cuando hablamos un poco acerca de la gestión de la información, cómo es que las computadoras obedecían, cómo alguien le daba instrucciones a la computadora, ¿no? Para eso es importante reconocer a este señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor? Ah, Baldor se llama. Te cuento que has vivido engañado toda tu vida. No es ni Ali Baba, tampoco es el señor Badani, ok, tampoco es el señor Baldor. Se han equivocado. Si es bien cierto, pues el señor se parece mucho al movimiento de FREPAP. Eh, el señor es un matemático persa que existió allá por el siglo IV, ¿no? Antes de Cristo. El señor se llama Mohamed Al-Khwarizmi. Diseñó formas de poder hacer operaciones con, con fracciones, ¿no? Lo que en su momento era muy difícil. Entonces, Mohamed Al-Khwarizmi junto a Euclides, ¿ya? Perdón, Mohamed Al-Khwarizmi estuvo en el siglo IX y Euclides en el siglo -4 antes de Cristo, ¿no? Pues ambos son considerados los padres de la algoritmia. Él es Al-Khwarizmi, entonces no es Baldor, desengáñate, ¿ok? Entonces, bueno, si te sorprendiste, genera tu comentario, déjame tus estrellitas, por favor, en, la, en el chat para saber de que has aprendido algo nuevo el día de hoy, ¿no? Sí, pues muchos lo conocemos como Baldor al señor Al-Khwarizmi. Entonces, sí, ¿sabías que Baldor no es Baldor? No. Entonces es Mohamed Al-Khwarizmi, ¿no? Lo mencionamos en el tema del algoritmo porque Al-Khwarizmi en el uso ya llega a ser algoritmo, ¿no? En honor a eso. 24 años de engañado, dice. Uy, eso que te faltan muchos más años de engaño. Tenle paciencia a la vida. Entonces, los algoritmos al final pues son los procesos que uno tiene para desarrollar ciertas cosas, ¿no? Para llegar a los resultados, por así decirlo. Por ejemplo, al instalar un equipo de sonido, pues, se ejecutan instrucciones y esos pasos son un algoritmo. Para freír un huevo, haces lo mismo. Para tomar un Uber, también sigues una secuencia de pasos, ¿no? Por ejemplo, al instalar un equipo de sonido, ya lo dije, o el matemático Euclides lo usó para la obtención del máximo común divisor y ya está, ¿no? Si el algoritmo al final está hecho por la computadora, se llama algoritmo computacional, pues, ¿no? Si no, es no computacional. Si tu algoritmo tiene que ver con una solución de un programa, o sea, instrucciones por una computadora, se llama así, ¿cierto? Se llama algoritmo computacional. Bueno, luego de eso hicimos un review recontra veloz de lo que hacían pues las principales estructuras de control en la programación. Vimos, digámoslo así, pues, ¿no? De forma inferida, incluida en los ejercicios que íbamos viendo mientras mirábamos el tema de las funciones, mientras mirábamos el tema de los punteros, por ahí reconstruíamos algún conocimiento en la que vimos que existen estructuras de control, ¿no? De selección simple, el if, de selección binaria, bifurcamos con el if-else, y de selección múltiple con el switch case. En los ejemplos que fuimos mostrando, los fuimos trabajando, ¿no? Por supuesto, aquí está el ejemplo de una estructura simple, un if nada más, o una binaria, ¿no? Que te dice, ¿no? Si se cumple algo, ejecutas algo, y si no se cumple, te vas por otro bloque. Básicamente eran los fundamentos que uno tenía que recordar en ese momento. El switch case, pues, implica de que en base a un valor, al valor que tome una variable, tú vas determinando cierto tipo de acciones, ¿no? En este caso, está calificando y cualificando a la vez una calificación, valga la super redundancia que acabo de decir, ¿no? Si la nota toma 6, pues le dices bien, por ejemplo, ¿no? Así está. Esa era la estructura switch. Acá un ejemplo del switch case, ¿cierto? De cómo se podría reflejar un poco de lo que se estuvo viendo en las sesiones.
y por supuesto de la mano con las estructuras repetitivas, ¿no? Ya luego de hacer esa parte básica, también se habló un poco acerca de los arreglos, ¿no? Que eran de dos tipos, unidimensionales y bidimensionales. Unidimensionales ¿por qué son unidimensionales? Porque solo tienen una dimensión. Y bidimensionales porque en la estructura lógica se asume que tiene dos dimensiones, ¿no? Filas y columnas. Ambos, recuerda que ambos ocupan siempre sí o sí posiciones contiguas de memoria. Entonces, si me comprendes, pregunta, si te digo que esto es una matriz de 3 por 3, ¿me crees? Pero está en la memoria de la computadora. Eso es una matriz 3 por 3. Está en la memoria de la computadora. ¿Me crees o no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque al final están sus 8 espacios y están juntos. Perdón, están sus 9 espacios y están juntos, ¿no? Así es. Pero, profe, no sería así. Definitivamente no. Solo le estoy enumerando para hacerte notar que sí hay 9 espacios, ¿no? Y así sea bidimensional, igual se almacenan en espacios contiguos de la memoria. Ejemplos de vectores, habíamos visto este, que está basado en enteros. Ejemplo de matriz, habíamos visto este de acá, que tiene una cantidad de filas y una cantidad de columnas, todo perfecto. Y ya luego nos empezamos a involucrar en el tema de las variables de forma dinámica, ¿no? Cuando uno las trabaja de forma dinámica, no necesita el nombre, ¿no? ¿Qué necesita? ¿De qué necesita? De la dirección, efectivamente. Entonces, para ahí creo que para muchos fue un punto de quiebre en el nivel de conocimiento de lo que conocía respecto a cómo se daba la programación, ¿cierto? A muchos les cambió el paradigma a partir de ahí. O miento, ¿sí? ¿Todos ya lo sabían o aprendimos? Cambió la vida, dice Giancarlo. Sí, pues como que empezamos a ver con otros ojos la forma de programar, ¿no? Hasta ese entonces, toda variable tenía un tipo de dato, un nombre y una dirección. Inclusive, no conocíamos que esa dirección siempre estaba ahí, por ejemplo. Claro, el objetivo era, por ejemplo, ahorrar espacios de memoria, ¿no? ¿Sí? Programas más livianos y muchas cosas más. Por eso y muchas cosas más, haz bien tu trabajo esta vez en el examen final. Entonces, bueno, eso nos llevó a ver que ya no necesitábamos del nombre y ahora pues necesitábamos de la dirección. Y aparecieron un tipo de variables muy particular que pueden almacenar direcciones de memoria. Una variable que puede almacenar la dirección de un espacio de memoria, ¿cómo se llama? Puntero. ¿Sí? Cosa de locos. ¿Alguien le tenía ascos a los punteros? ¿Alguien le tenía ahí un poco de respect al tema, a la teoría? A mí me pasaba, por ejemplo, sí, cuando me decían, pucha, vamos a ver punteros, ahí vamos a morir, me decían en la universidad. Ahora, pues veo que es mucho más sencillo, por ejemplo, ¿no? Creo que sí, o se asustaron. Son libres de opinar, ¿eh? No voy a, no voy a juzgarlos por eso. Gracias a los punteros y su forma de gestión de los espacios de memoria, es decir, de usarlos siempre cuando uno los necesita, ¿cierto? Podía generar, pues, entre otros tipos de elementos, podía generar estructuras, ¿no? ¿Cierto? Robert dijo tuvo pesadillas. Ok. Antes de pasar a las estructuras, hubieron dos instrucciones que nos sirvieron mucho al momento de usar un puntero. New, que servía para asignar un nuevo espacio de memoria, y delete, ¿para qué? Para deletear, sí, pues, ¿no? Para liberar el espacio de memoria, efectivamente. Y sea cual sea la estructura asignada o el espacio de memoria asignado, pues se podía asignar con new y delete para liberarlas, ¿no? No hay problema. Por supuesto, las estructuras fueron parte de nuestra aventura académica, ¿no? Por ahí
entendimos de que una estructura al final era un tipo de dato definido por el usuario, un tipo de dato a la medida nuestra que almacenaba inclusive datos diversos para nuestro beneficio, ¿no? Entonces, tú agrupabas ese conjunto de datos y les llamabas estructuras. Ese conjunto de datos se conocía como campo, elemento, atributo, característica, ¿cierto? Así es. ¿Cómo se definía una estructura? Le ponías un nombre a la estructura nombre o alumno o persona, y una lista de miembros. Miembro DNI tipo entero o char, ¿no? Miembro peso tipo float. Y así, ¿no? Miembro nombre tipo string o char de 40. Listo. Entonces uno le ponía la cantidad de datos que éste necesitaba, ¿no? Acá un ejemplo de cómo es que empezamos a trabajar las estructuras, ¿no? La palabra reservada es struct, perdón. Acá es mi estructura. Recuerda que una estructura siempre acaba en punto y coma, y dentro pues están los elementos, los campos y los miembros. Pregunta, ¿esta estructura cuántos elementos tiene? 3, ¿no? Triqui, tribilín, tripa, ¿cierto? Ok, puedes decir jergas de 3, ¿eh? Ok. A todo esto, pues se le llama declaración, ¿no? Cuando tú creas eso, pues se le llama declaración. La palabra reservada, el nombre de la estructura, la lista de los miembros y ya está. Recordemos entonces, ¿no? Ya decía que la memoria dinámica funcionaba con dos cosas. Con new para asignar el nuevo espacio y con delete para liberarlo. Eso, pues al final, en toda la parte preparativa, digámoslo así, en las 4 semanas iniciales, nos llevó a hacer todo o a conocer todos los fundamentos que al final nos iban a permitir pues generar las estructuras, tales cuales son las listas, ¿no? Y estas listas eran de varios tipos. Por ejemplo, eran listas simplemente enlazadas. ¿Qué más? ¿Recuerdas o no? ¿Qué otro tipo de listas hay? Las simplemente enlazadas. ¿Qué más? ¿Se quedaron? ¿No recuerdan? Ok, las listas enlazadas circulares. Muy bien, Mónica. Podías representarlo de dos formas, ¿no? De forma enlazada o de forma secuencial, con un vector. Si era enlazada, era con punteros y nodos. Si era secuencial, era con vectores y con unidad de información. También es válida esa respuesta. Perfecto, ¿no? Pero dentro de las enlazadas, habían varias, pues. Las simplemente enlazadas, ¿cierto? Donde un nodo le seguía a otro nodo. Las simplemente enlazadas circulares, ¿te acuerdas? Las doblemente enlazadas, las doblemente enlazadas circulares, ¿sí? ¿Las recuerdas? Y aparte habían dentro de las listas dos variantes, ¿no? Dos cosas bonitas que respondían al tema del LIFO y al tema de FIFO. ¿Cómo se llaman? Las del LIFO, ¿cómo se llaman? ¿Recuerdas? ¿Qué significaba LIFO? Last in, first out, ¿no? El último en entrar, el primero en salir. Así es. Esto respondía al tema de las pilas. Y el primero en entrar, primero en salir, responde a qué? A las colas, ¿no? Así es. Esa es la idea, pues. Entonces ahí empezamos a programar con restricciones, vimos la estructura, vimos de qué forma eso se daba y todo eso. Perfecto. Para que las listas funcionen, pues el concepto básico es el nodo, ¿no? Donde un nodo básicamente tenía
un puntero que llevaba al siguiente espacio y un lugar para almacenar los datos, ¿no? De forma sencilla, trabajamos con un dato, pero no estaba por demás que nosotros podíamos modificar para que existan muchos más datos, ¿cierto? Es así. Bueno, si es que no utilizabas nodos y punteros, utilizabas la lista secuencial, ¿no? Que básicamente era la forma de almacenar datos, pero con vectores, ¿sí? Estático, por así decirlo. También hicimos lo mismo con una lista enlazada, pero ya esta vez una simplemente enlazada, ¿no? Ya no utilizábamos vectores ya. ¿Qué utilizábamos? Nodos con punteros, ¿no? Así está. Acá tenemos la lista doblemente enlazada y acá tenemos la lista enlazada circular. A continuación, la lista doblemente enlazada circular. ¿Sí? Entonces, cada una de ellas tiene sus características propias. Por supuesto, hablamos acerca de las stack, de las pilas, y se recuerdan que me enseñaron a pronunciar esto, ¿sí? Del QE, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo es una cola? De QE, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahí está. Pues básicamente aprendimos a programar, eso también es un ejemplo, ¿no? Recordamos a la señora Bacalola que nos enseñó a comprender esto, ¿no? Así es. Luego de eso hablamos acerca del hashing. ¿Te recuerdas? Una solución hashing tiene algunos componentes que necesita. Ya, yo te digo una, la tabla hash. ¿Qué más? ¿Qué más? Se quedaron. Ya nada. La función hash, la función de dispersión. Muy bien. ¿Qué más? El universo de datos, ¿no? Ya. El rehashing. ¿El rehashing qué era? No lo recuerdo. ¿Qué era el rehashing? El rehashing, pues, profe. Aumentar el tamaño de la tabla y volver a poner los datos, ¿no? Efectivamente. La intención básica de la solución hash es que la función de dispersión analiza el dato de entrada para darte una posición y puedas almacenar el dato involucrado, ¿no? Es así. Cuando hablábamos de la función de dispersión, pues decíamos que era una especie de mago que te podía decir en qué lugar va a estar almacenado cierto dato. Recuerda que la solución hashing funciona para tres cosas específicas. ¿Cuáles son? La solución hash funciona para tres cosas. Para buscar, para insertar y para eliminar. ¿Cierto? Para que una función hash esté correcta, pues había el tema ese que mencionó Diego, ¿no? Que es el factor de carga también. Tienen razón. Esto de acá, ¿cómo se llama? Colisión. ¿Cierto? En la solución hashing, pues las colisiones se dan cuando la función de dispersión envía a dos elementos a la misma posición hash. Pues hay dos formas de solucionar las colisiones. ¿Te recuerdas? Usando vectores hacías exploración, lineal o cuadrática. Y si lo hacías utilizando listas enlazadas, simplemente enlazabas más nodos en la posición que quedaba. ¿Cierto? Era así. Acá tienes el tema de la resolución de una colisión mediante exploración cuadrática, ¿no? Ahí se utilizaba algo. ¿Te acuerdas para qué servía este operador?
el porcentaje. Claro, el operador módulo, ¿no? ¿Para qué nos servía? Sí, pues nos daba el residuo. Claro, para poder siempre estar dentro de la cantidad de posiciones que tenía la tabla hash, ¿no? Si no, pues por ahí que desbordabas. Así es, eso era importante. Aquí la representación gráfica de cómo hacíamos el hashing, pero enlazado, pero si había mucha colisión significaba de que la función de dispersión ya estaba mala, ¿no? ¿Cierto? Es así. Por ahí les recuerdo cómo era una función hash, podría servirles. Tal vez se cae tu mano en una captura de pantalla, podría ser, ¿por qué no? Bueno, pensé en voz alta. Ya luego de eso vimos pues las otras estructuras, pues las estructuras no lineales, ¿no? ¿Cierto? Las estructuras no lineales. Estas estructuras no lineales respondían a ciertas características, ¿no? Una de ellas, los árboles. Dime, propiedades de los árboles. ¿Qué tipos de nodos hay? Este es el momento para hacer lluvia de ideas. Nodo hoja, padres, hermanos. Ya te he dicho, ¿no? No existen tíos, cuñados o nietos, ¿no? Así es. Claro, definitivamente, si es un árbol no forma circuito. Y recuerda, pues, que es una estructura de datos jerárquica, ¿no? Donde un nodo denota la existencia de otros. Siempre. Uno genera muchos. La relación es de uno a muchos. Aquí están los árboles, estructuras de datos jerárquicas, relaciones entre nodos de uno a muchos. Para recorrer los árboles, pues hacíamos visitas, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos un triángulo, nodo, raíz, izquierda y derecha? Y siempre que tocaba raíz, pues te tocaba imprimir. Así es, ¿no? Río, dice, ¿no? Así es. Ríete, ya está. Raíz, izquierda, derecha, ¿no? Listo. El ejemplo de preorden, primero raíz, luego izquierda, raíz, izquierda, raíz, izquierda, raíz, se acabó, ¿no? Ahora que viene, derecha, derecha, y se acabó toda la izquierda. Raíz, izquierda, y ya está. Este recorrido ya lo habíamos hecho, ¿no? Solo era un refresh de memoria. Tal cual. Ujú. Exacto, se programaba usando la recursividad, pensando siempre de que había un árbol más pequeñito. ¿Y cuál era el caso base de los árboles? Cuando la raíz era un qué. Cuando se acababa la recursividad. Cuando la raíz es un null, ¿no? Cuando la raíz apunta a null, ahí ya se regresa, se acabó. Si no, sigues navegando a la izquierda o a la derecha. Así es. Bueno, como lo dijeron, tres formas de recorrer, en orden, en preorden, en postorden, ya está. Este es un ABB. ¿Qué es un ABB, señores? Un ABB es un árbol binario de búsqueda. Los árboles binarios de búsqueda, recuerden que tienen dos características. Característica uno, los datos no se repiten. Característica 2, los menores a la izquierda, los mayores a la derecha. Y ya está, con eso tú puedes hacer un árbol binario, ¿no? Acá podríamos decir, pues, ¿no? ¿Cómo se llama el mayor de los menores? ¿Recuerdas? El mayor de los menores, ¿cómo se llama? Predecesor. ¿Y el menor de los mayores, cómo se llama? El sucesor. Efectivamente. Ujú. Es así. Muy bien.
Muy bien. Luego, pues el día de hoy ya vimos el tema de los grafos, ¿no? ¿Y qué con los grafos? Pues nada, que son, bueno, esta semana en realidad, ¿no? Son un conjunto de elementos, dos elementos en realidad, aristas o arcos, junto con vértices, ¿no? Que pueden representar diferentes condiciones o situaciones de la realidad. Por ahí tu red de contactos no es más que un grafo, si es que lo analizas bien, ¿no? Por así decirlo. Los grafos se clasifican en dirigidos y no dirigidos, que los grafos tienen ponderación a nivel del vértice o a nivel del arco. Esa ponderación también pues se presta a distintas interpretaciones de acuerdo a la realidad que esté representando. Puedes representar los grafos de la misma forma que una lista, es decir, utilizando arreglos para su almacenamiento, en este caso bidimensionales, o puedes utilizarlos pues utilizando o puedes utilizarlos aplicando listas enlazadas. Entonces por ahí está. Esto lo vimos, ¿no? En la que cada nodo básicamente representaba un espacio, ¿no? ¿Qué significaban los 1 que estaban por acá dentro de la matriz? ¿Qué significan esos valores? Pues que básicamente entre el vértice 3 y el vértice 2, pues existe una arista, ¿no? Es básicamente eso. Así es. Y para hacer, pues, como les decía, cuando uno almacena la información, al final lo que tiene que hacer es guardar los datos bajo cierto paradigma, ¿no? En una base de datos. Uno de los paradigmas más usados son las bases de datos relacionales, las cuales responden a un modelo relacional de datos. ¿Por qué se llaman modelos relacionales de datos? Porque si uno almacena datos, pues al final los almacena bajo cierto criterio. Por ejemplo, voy a almacenar productos basados en una categoría. ¿Cuál es la relación? Que un producto pertenece a una categoría. ¿Y eso qué, profe? Pues que ahí existe una dependencia de los datos, ¿no? Digámoslo así, que la base de datos se llama base de datos relacional porque utiliza una característica, un campo o atributo que permite generar esa pertenencia, esa relación de pertenencia. Por ejemplo, ¿cómo sabes de que, eh, a ver, se me fue el ejemplo, voy a cambiar un ejemplo más fácil. ¿Cómo sabes de que el carro te pertenece? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón sabes de que un vehículo te pertenece? Ya, porque tengo el documento de propiedad, sí. Y en ese documento de propiedad hay un dato tuyo que genera esa relación. ¿Cuál es ese dato? Tu DNI. Entonces, ese DNI hace de que tú tengas varios elementos. Tal cual tienes la tarjeta de crédito, tal cual tienes una cuenta de Gmail, tal cual te pertenece un código de la universidad, pues esa es la relación. En la categoría y producto, pues la categoría tendrá un código, digámosle así, cereales. Entonces, el maíz será un cereal, digámosle así. ¿Se entiende? Es ahí que existe la relación. Igual, ¿no? Acá tenemos empleados que pertenecen a un área. El departamento 2 es mercadotecnia. Entonces, Blanca Díaz pertenece al departamento 2. Por lo tanto, pertenece a mercadotecnia, ¿no? O sea, marketing. ¿Se comprende? Esa es la noción de una base de datos relacional. Bueno, es lo que les corresponde ver en un siguiente curso. En este gráfico les muestro una tabla de datos en la que uno tiene pues columnas y tiene filas de información. Si se dan cuenta, pues la columna no es más que la estructura del dato que quieres guardar. En este caso,
Tienes un producto que viene de un país, está en un estado, en una ciudad y tiene una cantidad de ventas, ¿cierto? De acuerdo al tipo de producto, estos datos varían. Por ejemplo, el Xbox 360 está en España, Cataluña, en la ciudad de Barcelona y cuesta o vendió $2.027. Perfecto. Toda esta ocurrencia se llama registro. Cada columna se llama campo o atributo. ¿Y saben por qué se llama base de datos? Porque al final lo único que almacena son datos singulares, pero que están bien estructurados y organizados. De esta gráfica se puede sacar tu concepto para el siguiente curso, que es base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos que está organizado y estructurado con información referente a algo. Así de simple. Y me imagino que si todo va bien, pues vas a llevar el siguiente curso sin mayor problema. Fin. Preguntas y respuestas. ¿Nada? Y cuando ya utilizamos bases de datos, utilizamos disco duro, definitivamente. Profesor, ¿todo lo que hemos visto es para aprovechar bien la memoria RAM? Pues sí, por ahí está. Profe, tips para el examen. Profesor, ¿el examen solo va a ser teoría o también va a ser programar? Y ya cuando lo utilizamos, profesor, ¿podría compartirnos las diapositivas, por favor? Sí, voy a pensarlo, ¿ya? Igual la información la tienen procesada en el aula virtual. Presten atención. El momento cumbre ha llegado. En el aula virtual, si ustedes se percatan, ya tienen el enunciado del aula virtual, de la evaluación final. ¿Ok? He decidido que va a ser un producto académico entregable para que lo tengan más fácil. ¿Ok? Para que ustedes puedan documentar con tiempo y entregar hasta el día domingo. Les sugiero hacerlo antes y documentar bien lo que les pido. ¿Ok? Voy a explicarlo porque al ser una evaluación final, tiene que estar muy alineada a la rúbrica y tiene que documentar lo que se pide. ¿Sí? Por ahí que el tema de la flexibilidad se pierde en una evaluación final. Por eso, por favor, considérenlo, tómenlo con tiempo y hagan trabajos idóneos, genuinos y que, pues sobre todo, sean muy probos. Por favor, tienen que ser trabajos genuinos, ¿ok? Que no existan trabajos duplicados. Voy a ser intachable en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, además que la petición y el requerimiento es bastante sencillo. Va así. La descripción del enunciado está tal cual. Fíjate, ahí en evaluación final ya la debes tener a la vista tú. Dice, ¿no? La evaluación final se encontrará habilitado pues desde el 10 de octubre hasta el 11 para su entrega, ¿ok? Para que ustedes la puedan presentar, ¿sí? No esperes que el tiempo venza para subir tu prueba, o sea, levántala antes, ¿no?
Para evitar inconvenientes, se recomienda realizar la carga de la prueba a partir de las 23 horas, ¿no? Perdón, dice, de su prueba hasta las 23 horas. Pues yo les sugiero hacerlo antes, o sea, van a tener un tiempo necesario. Descripción, bueno, esta parte yo no la puse, ¿eh? La pusieron por ahí para poderlos orientar. Es un trabajo final del curso, ¿sí? El desarrollo de la evaluación se presenta en un archivo PDF, ¿ok? Vas a presentarme un PDF nombrado de la siguiente forma, ¿no? NRC, apellidos en mayúscula, nombre en nombre propio. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué va a tener ese PDF? Revisa las instrucciones de la prueba y el tiempo de duración, teniendo en cuenta las indicaciones, ¿no? El tiempo de carga de su trabajo depende mucho de la velocidad de Internet y el tamaño del archivo. Entonces eso es una característica obvia, considéralo, por favor. El único medio por el cual usted debe entregar su prueba es por este medio, no hay otra. Pues los profesores nunca reciben una evaluación final fuera de eso. Bueno, son instrucciones generales. Vamos al enunciado. Este producto te pide lo siguiente. Debes documentar un informe, ¿ok? Que puede tener la siguiente estructura, ¿ok? Que debe tener la siguiente estructura. Carátula, introducción, ¿ok? Una introducción que diga pues la importancia de tu trabajo, ¿ok? Contenido, ¿sí? ¿Y qué es el contenido? Pues el contenido te pide que cada tema debe contener el siguiente detalle. O sea, yo te voy a plantear un tema y tú me vas a responder lo siguiente. Me vas a dar un organizador de contenido, es decir, del tema, no sé, te digo, dame tema, representación de datos numéricos. Ok, me haces un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, el que tú quieras, de ese tema. Luego me haces un bosquejo abstracto, o sea, un bosquejo de la representación abstracta. Por ejemplo, si yo te digo un nodo, ¿cómo lo hemos estado representando siempre? De esta forma, ¿cierto? También podrías hacer un circulito, pero con sus flechitas. Los detalles importan, ¿ok? Solo acá te estoy mostrando que la representación abstracta de un nodo es esto de acá. Ojo, no es necesario adjuntar el código fuente, solo que me demuestres cómo se comprende la parte teórica. Por supuesto, no existe la posibilidad de duplicidad de trabajos, ya que cada estudiante va a crear su propio organizador de contenidos. ¿Ok? Voy a ser enfático en eso. ¿Sí? Cuiden sus trabajos. Temas a representar. Ok, ya te estoy dando los temas. Todos me van a hacer un organizador de puntero y memoria dinámica. Luego me explicarán con una gráfica cómo es que funcionan los punteros y la memoria dinámica. Hablarás de pilas, de colas y de árboles. Más fácil imposible. Por favor, generen información genuina, por favor. En total, 4 organizadores, ¿no? Esa es la parte del contenido, ¿ah? O sea, tu informe tiene varias cosas. Tiene la carátula, tiene introducción. También tiene sus organizadores de contenido. 4. De los temas punteros y memoria dinámica, pilas, colas y árboles. Luego del contenido viene la importancia de estructura de datos. Esto es vital. Ustedes deben expresar la importancia del conocimiento del curso aplicado a sus carreras. En un párrafo deben argumentar por qué razones fue importante o es importante el desarrollo de este curso. Luego, una conclusión de su trabajo académico. Y ya está. Así de simple. Ahora, este informe, lo puedes hacer utilizando Lucidchart,
Creately, Mindomo, lo que ustedes gusten. Lo que tienen que hacer es generar su dibujo, su diagrama y lo llevan hacia el lado del documento y ya está. Más abajo están los ítems bajo los cuales pues se va a calificar esto, ¿no? Si tiene la introducción, cuál es la ponderación, la información mostrada en los mapas, el contenido junto con la cantidad de organizadores y los bosquejos, es decir, que estén los 4 organizadores, las representaciones abstractas, la calidad visual de todo el trabajo, sobre todo de los organizadores. Si se dan cuenta, ahí está el 60% de la nota. El 12 está ahí. Luego, la importancia del conocimiento del curso, de la importancia del tema, perdón, ahí está. La conclusión y la introducción. De ahí sale la nota, caballeros. ¿Preguntas? Mira, yo les sugiero hacer esto, ¿está bien? Desarrollen su organizador, peguen los mapas que van a pegar con capturas de pantalla y al final me adjuntan anexos, es decir, los enlaces que puedan, y así quedan mucho mejor. Considera lo mismo, Jesús Manuel. Ya está. Al final de tu informe, pues lo adjuntas los enlaces como anexos, ¿no? Pero me importa el PDF construido correctamente, que tenga buen formato y que esté bien organizado. Dani, ¿son 4 temas o solo uno? Pues ahí está, ¿no? Fui claro, o sea, son 4 temas. Son 4 temas. No se imaginen supuestos que no expliqué, ¿no? O sea, simple. Ok, ¿más preguntas? El bosquejo es una representación abstracta, tal cual lo hicimos en los gráficos, en los ejercicios, ¿no? O sea, si te hablo del hashing, pues un bosquejo sería el universo de objetos, la función de dispersión, la tabla hash, las flechitas que se mueven y todo eso, ¿no? O sea, quiero que ustedes, después de conceptualizar, me grafiquen ese escenario, ¿no? O sea, que tal cual lo expliqué gráficamente, que ustedes saben lo mismo. Ujú. Si es que consideras, Luis, o sea, como valor agregado puede ser, así aseguras que la idea que tú tienes, pues, trata de decir eso con el caso, pero si no, no lo pide, ¿no? O sea, la gráfica no lo pide, pero a veces es importante. A consideración de ustedes. Ahora, respecto a los temas, pues son 4 mapas, ¿eh? No es un mapa que involucre los 4. Ahí les digo, ustedes eligen si va a ser mapa mental, si va a ser mapa conceptual, si va a ser cuadro sinóptico, si va a ser un organizador diferente. Ustedes determinan el organizador, pero son 4 organizadores.
Por supuesto, si se te hace fácil usar la otra herramienta, bien, pues al final lo que me vas a adjuntar es la captura de pantalla de esa parte, ¿no? Ujú. No me tientes, Percy, no me tientes. O sea, si no hay algo, pues, no lo traten de incluir, pues, ¿no? O sea, ¿por qué la necesidad? No sé, ¿cuál es la necesidad que tienen? Ya está, ya, listo. Ok, eso sí, por favor, sean, estoy enfático en eso, o sea, presenten trabajos idóneos, genuinos, no dupliquen. Y si no, pues conste, como lo dicen, ¿no? Conste, no hay otra. Bueno, Jesús, hay formas, ya les corresponde hacer eso, ¿no? Ver la mejor herramienta, seleccionarla, evidenciar claramente cómo muestran su información. Profe, ¿para mapa mental cualquier programa? Sí, cualquiera. Así es. Bueno, solo queda empezar a cerrar esta clase, este grupo. Eh, ¿Qué les digo? Muchas gracias, estimados estudiantes. Gracias por compartir conmigo estas 8 semanas. Todos aquellos que se animaron a estar presentes, pues sabemos que el grupo es mucho más grande, pero igual, siempre había los mismos. Eh, las razones deben ser diferentes, por supuesto, con aquellos de que no. Y les agradezco, pues, ¿no? La paciencia, la predisposición, el soportar la masacre, el llevar los altos y bajos respecto a la exigencia, a lo complejo, a lo fácil del curso. Ah, éxitos, nunca desmayen, apóyense, pero no sean palomas, ¿no? O sea, siempre está bueno sostener lo académico, pero por ahí les toca ser recíprocos, eh, aprender y a ser más genuinos. Más adelante podrían tener complicaciones en algunos casos. Gracias a usted, profe. Perfecto. Ok. Ujú. Éxitos a todos, cuídense. Por ahí alguien dice, no, profe, no les permite descargar el link porque está cerrado. Porque el link te dice que va a estar disponible el día 10. ¿Se comprende? Así. Carlos, Carlos, ¿quieres Sí, hablar? sí, una consulta. No sé si podría bajar un poquito su pantalla para ver la última pregunta. ¿Lo bajo mi pantalla? Sí, su curso, ajá. No hay nada ahí dice conclusión nomás dice ahí. Ay, ay, ay. Ya, ok. Nada, sí, pues así, este tipo de cursos son así, ¿no? Ok. Bueno, nada, solo cuídense, cumplan con los tiempos, por favor, consideren con mucha antelación su entrega y gracias una vez más. Gracias totales, fue un gusto, hasta una próxima oportunidad. Chao, fue chévere, ¿eh? Hasta luego. Gracias totales, colorín colorado.